Un excelente día para todos. En esta oportunidad vamos a aprender a realizar combinación de correspondencia en Microsoft Word implementando base de datos o registros de Microsoft Excel. Sin más preámbulo, comenzamos. Bien, primero que todo debemos entender qué es combinación de correspondencia. En este caso es una herramienta que tiene Microsoft Word para hacer que una misma carta la reciban varios destinatarios. Entonces, en este ejemplo pues lo voy a dejar aquí en la descripción, obviamente pues en formato PDF para que ustedes lo transcriban. Es un simple ejemplo de una carta haciendo alusión de una información que debe actualizar cada uno de los destinatarios. Entonces la información va a ser básicamente la misma, lo único que va a cambiar va a ser los datos de los destinatarios como el nombre de la organización, la dirección, la ciudad, y aquí en el cuerpo de la carta está el saldo. Este saldo también va a ser distinto para cada destinatario. Ahora bien, importante tener en cuenta la cantidad de páginas que van a salir. Esto significa que por cada destinatario va a salir la misma cantidad de páginas. Entonces, si es una carta, tengan en cuenta de que no haya más páginas en blanco o que haya una página siguiente en blanco, porque esa misma se va a repetir por cada destinatario. Entonces aparecería una carta, luego una página en blanco, luego otra carta y así sucesivamente. Si es simplemente una carta, entonces lo vamos a realizar que quede en la página 1 nada más, no aparezca sino únicamente activa la página 1. En la parte inferior, pues a manera de ejemplo también está el nombre de quién es el que escribe, ¿no? En este caso pues está mi nombre y está el nombre del subgerente, que es obviamente ficticio. Después de tener transcrita la carta, que en este caso yo la he nombrado como la plantilla, quiere decir este es el documento base, la plantilla para toda la combinación de correspondencia. En Microsoft Excel simplemente en una hoja establecemos como encabezados esos campos que vamos a reemplazar. Entonces, recordando, es organización, dirección, ciudad y saldo. Entonces en Excel aquí mismo he nombrado como encabezados organización, dirección, ciudad y saldo. Posteriormente, aquí he registrado algunos datos de algunas empresas, ¿no? También ficticio, son datos ficticios, no es obligatorio que sea real, con sus respectivos saldos, porque ya vimos que hay un campo o hay un dato que se llama saldo y debe ser distinto para cada destinatario. Esto pues obviamente a manera de ejemplo, combinar correspondencia se puede utilizar para muchas otras cosas, por ejemplo hacer diplomas donde los datos, pues el diploma sería el mismo diseño. Lo que cambiaría dentro de los diplomas para una ceremonia pues sería los datos de los graduandos, qué programa se va a graduar o en qué curso, qué cantidad de horas realizó, etcétera. Bien, para esta carta entonces importante que hayan realizado este archivo en Excel. De lógica no van a utilizar estos datos, ustedes van a inventarse los datos y van a utilizar de pronto un poco más para que salgan más cartas combinadas. Luego de esto se procede a guardar, en este caso yo le di el nombre de destinatarios, preferiblemente pues guardarlo en la misma parte donde se haya guardado la carta plantilla para no tener ningún inconveniente, ninguna pérdida de información.
A veces guardamos en cualquier parte en el escritorio, algunas cosas en el escritorio, otras en documentos, entonces en este caso sí es preferible pues que esté todo en el mismo sitio. Bien, después de tener los registros, entonces cerramos Excel. Importante tener cerrada la tabla con los registros. Y procedemos aquí en Word, ficha correspondencia, iniciar combinación de correspondencia. En este caso vamos a seleccionar cartas. Apenas seleccionamos cartas, hace un pequeño pantallazo, no hay ningún cambio visible. Procedemos a la siguiente etapa, al siguiente botón que dice seleccionar destinatarios. Hay una opción que lo podemos hacer directamente desde Word sin necesidad de Excel, pero es un poco más complicado hacer la modificación de estos datos. Es más fácil hacer la modificación en dado caso de que necesitáramos hacer un cambio, algún registro, algún destinatario. Pues simplemente abrimos el archivo de Excel, lo modificamos, guardamos y ya está. Entonces, para esta ocasión vamos a usar una lista existente, una lista que ya tenemos. Entonces aquí nos va a aparecer la ventana para seleccionar donde tengo este libro de Excel que nombré como destinatarios. El nombre no interesa, lo importante es que sea el archivo donde ustedes tengan los registros de estos destinatarios. Clic en abrir. Aquí nos dice que seleccionemos la hoja. Aquí no sé si ustedes se fijaron, yo le cambié el nombre a la hoja, no decía hoja 1, sino decía datos. Pero pues si ustedes no le cambiaron el nombre, no interesa, les va a aparecer hoja 1. Entonces la seleccionan, le damos a aceptar. Importante que sea habilitada esta opción. La primera fila de datos contiene los encabezados de la columna. Entonces al darle a aceptar ya nos aparece habilitada la opción que dice editar lista de destinatarios. Aquí simplemente podemos visualizar pues la misma información que tenemos del libro de Excel. En dado caso de que necesitáramos de pronto editarlo por aquí, pues lo podemos hacer. Por ahora pues asumimos de que eso es lo que necesitamos, ya lo tenemos bien. Siguiente paso es reemplazar estos campos o estos datos por los campos combinados. Entonces vamos a empezar aquí con organización. Eliminamos organización, abrimos un espacio aquí con Enter. Vamos a la opción que dice insertar campo combinado. Si lo despliegan aquí les aparece de esta forma más práctica. Si le hacen clic en el botón pues aparece la ventana donde seleccionan y le dan insertar. Yo lo prefiero de esta manera. Voy a darle organización. Esta lista es exactamente los encabezados que tenemos del libro de Excel. Entonces organización. Fíjense que les aparece de esta forma, unas comillas más grandes. Y al darle clic aparece como un sombreado gris, ¿no? Esto es indicando que es un campo de Microsoft Word. Hacemos lo mismo con los demás. Abrimos espacio para dirección. Borramos ciudad. Y que no se nos olvide también el saldo. Muy bien, ya estando todo lo demás, entonces el paso final está aquí en la parte derecha donde dice finalizar y combinar. Para hacerlo en archivo digital sería editar documentos individuales. También podemos hacer de que vaya directamente a la impresora, pero pues preferiblemente sería mejor
visualizar cómo queda antes de enviar a imprimir. Entonces, editar documentos individuales. Aquí tenemos un pequeño filtro si queremos solamente hacer la prueba con el registro actual con el que esté seleccionado, que sería en este caso el primero, o indicar un rango desde tal registro a tal registro. En este ejemplo, pues, si más no recuerdo, habían 7 registros nada más. Entonces, suponiendo que yo quisiera solamente el 5, 6 y 7, pues le diría que del 5 al 7. Pero lo vamos a hacer todos. Entonces, combinar registro todos, le damos a aceptar. Y en cuestión de milisegundos, fíjense que cambió, no es el mismo archivo, este no es el mismo archivo, ya cambió el nombre. Es un archivo nuevo que se llama cartas 1 y aquí ya aparecen reemplazados los datos, los campos que hemos colocado por la información que está en el libro de Excel. Entonces aquí el primer registro era la empresa Tejicóndor con su dirección, su ciudad y su respectivo saldo. En la página siguiente va a aparecer la misma carta con la información del siguiente destinatario y así sucesivamente. Entonces en total, si tenía 7 destinatarios, pues nos va a aparecer 7 páginas, una por cada carta. Esta forma es muy práctica y es muy confiable. ¿Por qué razón? Generalmente las personas que desconocen esta herramienta, esta opción que trae Microsoft Word, pues lo que hacen es copiar y pegar la información y posiblemente puede, a manera de error humano, equivocarse en la dirección, de pronto no copiar y pegar la dirección correctamente o no colocar el saldo respectivo, de pronto le dejó el saldo respectivo de la información que copió, etc. Entonces esta manera es muy confiable porque toda la información pues está registrada en una tabla en Excel. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Pues simplemente guardamos, ¿no? Es importante guardar los 3 archivos. ¿Cuáles son los 3 archivos? Aquí tenemos abierto el otro, el de combinar plantilla. Este lo guardamos ya con los cambios realizados. En dado caso de que a futuro necesitáramos enviar nuevamente la información, simplemente pues sería actualizar la fecha. Entonces, combinar plantilla, lo guardamos, cerramos. Las cartas combinadas, guardar. Vamos a guardarlo en la misma parte, en talleres, para mí. Vamos a darle el nombre combinación correspondencia y guardar. Si en dado caso encontramos, por ejemplo, un error aquí en alguna palabra, pues de lógica ese error se tuvo que haber repetido en todas las páginas. Entonces, en este caso sería corregirlo 7 veces, no es el propósito, ¿no? O de pronto utilizar la opción que vimos en alguna oportunidad que fue control L, reemplazar, búsqueme la palabra errónea y reemplácela con la correcta. Pero pues lo ideal sería cerrar este archivo, volvemos a la plantilla, se corrige en la plantilla y luego vuelve a finalizar y combinar, porque ya está almacenada la tabla con los registros dentro de ese archivo. Entonces simplemente se corrige en la plantilla y se vuelve a finalizar y combinar y ya aparecerían todas las cartas corregidas de manera más fácil y de forma más práctica. Entonces es importante tener en cuenta, voy a cerrar la combinación de correspondencia, es importante tener en cuenta que para esta actividad se requieren de estos 3 archivos. Esos son los 3 archivos que
se les estaría calificando para todos los que son mis estudiantes, mis aprendices. Y así de fácil y práctico se hace una combinación de correspondencia. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, no olviden dejarla en los comentarios aquí bajo el video. Suscríbanse, activen la campanita para más videotutoriales de informática, sistemas y demás temas de su interés. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.